Hola queridos amigos del programa Quédate en casa con los escritores. Pues yo feliz de tenerlos nuevamente conmigo. Este programa que hacemos, bueno, como lo dice su título, con la explícita intención de que ustedes se queden en casa. Pero vamos, no como quien se queda en la casa con casa por cárcel, ¿verdad? No en confinamiento, no en un claustro, no como pasó el conde de Montecristo, encerrado en un subsuelo, en una isla, ¿verdad? Aislada de todo, de toda tierra. No se trata de eso. Se trata de que estos días y estos meses ofrecen una oportunidad excepcional. Estos meses que básicamente son de dolor, de duelo, de ansiedad, de miedo, de vigilancia permanente, de paranoia, de hipocondría. Estos terribles días podemos transformarlos en otra cosa. Tenemos el poder, yo diría, alquímico de transformarlos en oro puro, sí, oro de 40 quilates, si sabemos emplear el tiempo, si sabemos renunciar al negocio, atención a la etimología de la palabra, negocio, negación del ocio, entonces renunciar al negocio y gozar del ocio, pero del ocio creativo, por supuesto. Para ello tengo el inmenso privilegio de contar con el apoyo técnico de dos excelentes amigas, Arianti Tencio y Laura Gómez, que además es una gran poeta de suya. Como yo no conozco nada de estas cosas de la tecnología celular, ellas son las que editan el programa y ellas son cruciales. Son realmente dos colaboradoras de lujo para este programa. Me siento bendecido de poder trabajar con ellas y bendecido de tenerlos a ustedes como oyentes. Hoy, queridos amigos, hoy vamos a explorar el mundo del más entrañable, el más querido abuelo cuentacuentos que ha dado nuestro país. Y me refiero, por supuesto, a don Carlos Salazar Herrera y sus cuentos de angustias y paisajes. Sí, don Carlos Salazar Herrera era un auténtico cuentacuentos, un abuelo cuentacuentos. Por lo menos yo crecí viéndolo de esa manera. Nació en 1906, murió en 1980. Era un hombre absolutamente eh, proteico, llamémoslo así, proteico, multifacético, era caleidoscópico, me recuerda mucho, ya hablamos de él en un programa anterior, al famoso Jean Cocteau, a esa gran, inmensa figura del siglo XX que se llamaba Jean Cocteau, que fue, a ver, tomen nota, voy a tratar de decir esto de un solo soplo para no tener que tomar fiato de nuevo, fue poeta, novelista, ensayista, cuentista, ceramista, vitralista, pintor, dibujante, grabadista, ceramista, director de cine y músico. Todo eso fue Jean Cocteau. Y todo lo hizo con genio. Y todo lo hizo con belleza extraordinaria. Grande Jean Cocteau. Tuvo el privilegio de estar en su casa museo, que queda a un par de horas de París, en una ciudad bellísima, un pueblito bellísimo que se llama Milly-la-Forêt, y ahí el castillito donde vivía al final de su vida, que está lleno del alma de él, lleno de reminiscencias de él. Pero bueno, sí, es la proteica productividad de don Carlos Salazar Herrera me recuerda en efecto a Jean Cocteau. Don Carlos Salazar Herrera no se le queda muy atrás. Si fue, bueno, el gran escritor que todos sabemos, posiblemente el más grande cuentista que ha producido nuestro país. Yo le pondría a la par a mi querida Miriam Bustos, que todavía la tengo ahí, gran amiga, gran mentora, gran figura tutelar en mi propia carrera de escritor. Miriam es una reina del cuento también. Sí, tal vez esos dos diría yo, pero claro, don Carlos Salazar Herrera es más canónico,
que doña Miriam, que todavía está por allá con sus 85 años y goza de excelente salud. Hace poco la estuve visitando. Pero es que don Carlos Salazar Herrera era profesor, era pintor, era dibujante consagrado, era grabadista, fue director fundador de la Radio Universidad de Costa Rica, era periodista, era ebanista, era escultor, fue vicedecano de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, fue arquitecto. Caramba, pero ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cómo puede, se pregunta uno, cómo puede un espíritu ser tan rico y darse de tal manera? De tal manera, los libros de la editorial Larousse francesa tenían no solo los diccionarios Larousse, sino todos los de las ediciones Larousse, un logotipo que es de los más lindos que he visto. Se ve una mujer que sopla sobre la palma de su mano una florcita de esas que se llaman diente de león, que se diseminan en un polmito, miles de semillitas que van a fecundar otras tierras, ¿verdad? Se deshace en ingrávidos petalitos o corpúsculos, ¿verdad? Bueno, don Carlos Salazar Herrera se podría hacer lo mismo. Il sème à tout vent, sembró a todos los vientos, sembró en todas las direcciones. Pero lo veneramos, sobre todo, en tanto que autor de los cuentos de Angustias y Paisajes, que fue publicando poco a poco a través de los años. Muchos de ellos salieron en el repertorio americano. Ay, Dios tenga la gloria, don Joaquín García Monge. Esa revista fue tan importante para el desarrollo de las letras en Costa Rica y para la exposición en el exterior a nuestros escritores, tantos que se beneficiaron del repertorio americano de don Joaquín García Monge. Bueno, pues don Carlos, pues nuestro escritor, como se me parece, don Carlos Salazar Herrera, también fue del grupo del repertorio americano y produjo muchos cuentos que salieron aislados, separados en revistas, en periódicos, sobre todo en el repertorio americano, hasta que en el 47 los decidió, gran idea, recoger en un solo tomo, que se llamó Cuentos de Angustias y Paisajes. En algo nos recuerda ese título, ¿verdad? Al título del cuentario que ya mencionamos hace unos días de Horacio Quiroga, ¿verdad? Cuentos de amor, locura y muerte. Bueno, estos son cuentos de angustias y paisajes. Y en efecto, la influencia, la impronta, la huella de don Horacio Quiroga es muy fuerte en Carlos Salazar Herrera. Es indudablemente de las influencias que alimentaron su por lo demás personalísimo estilo. La de Horacio Quiroga es la más perceptible, ¿verdad? Sí, era un hombre dulce, un hombre extraordinario. Hombre dulce, había nacido en una casa que quedaba allá atrás de la iglesia de la Merced. Un hombre respetado por sus colegas en todos los campos, ¿verdad? Como grabadista, ilustró su edición de los Cuentos de Angustias y Paisajes de 1947 con sus propios grabados. Era un profesor de dibujo lineal en la Universidad de Costa Rica, era un hombre de plástica, era un hombre de periodismo, era un hombre de arquitectura, de literatura, un creador completo, renacentista, un hombre caleidoscópico, ¿verdad? Esos hombres que son indeterminables, a los que menos que nunca debemos de tratar de ponerles etiquetas. Y el que quiero compartir con ustedes, bueno, los Cuentos de Angustias y Paisajes son todos bellos. Son todos bellos. Es imposible decir cuál es más bello, amigos. Con ellos me sucede lo mismo que me pasa con los 27 conciertos para piano de Mozart. Estoy leyendo el 21 y me digo, este es el más lindo. De pronto oigo el 23 y me digo, no, este es más lindo. De pronto oigo el 25 y me digo, no, este, ahora sí, ya, en serio, este es el mejor. De pronto oigo el 17 y me digo, no, este es el más lindo. Bueno,
Lo que hay que concluir es que los 27 conciertos para piano de Mozart, el más lindo será siempre aquel que uno esté oyendo en el momento en que lo está oyendo. Y de estos grandes cuentos de nuestro querido Carlos Salazar Herrera, el cuento más lindo será siempre el que tengamos bajo los ojos y bajo las manos. Es inútil tratar de determinar cuál es el más lindo. Por lo pronto, porque con seguridad vamos a volver a él, o lo vamos a revisitar con frecuencia en este espacio. Por lo pronto les propongo uno de los más célebres, Un matoneado, que es una obra maestra de principio a fin, una obra maestra en el sentido más puro, más auténtico, más restrictivo de la palabra. Muy bien, y se los voy a leer, amigos, se los voy a leer de un tirón y luego hacemos los comentarios y las reflexiones que el texto nos inspire. Es posible que muchos de ustedes lo conozcan. Sí, yo sé, estoy seguro de que muchos de ustedes lo conocen, pero eso no importa. Las grandes obras de arte vale la pena revisitarlas, vale la pena volver a ellas con frecuencia. Y para darse cuenta uno justamente de que no las conocía tan bien como creía conocerlas. Porque eso es lo propio de las obras de arte, y que siempre nos están sorprendiendo, siempre nos están mostrando ángulos, perspectivas y matices que en una primera visita nos pasaron inadvertidos. Entonces, aunque lo conozcan, escúchenlo, van a ver que lo van a sentir tan fresco como la primera vez que lo leyeron. Así que pues, Un matoneado. Ya nada tenía que pensar. Todo estaba pensado ya. Y eran las 5:30 de la tarde. Gabriel Sánchez, escondido en el matorral, abrazando su carabina, se echaba la vuelta del atajo por donde solía pasar todos los días Rafael Cabrera a las 6 de la tarde, cuando iba para su casa. Todo estaba pensado ya. Gabriel dispararía distante a 80 pasos largos del corte caminero que da la vuelta al Cerro de los Pavones. Allá el camino solitario y confianzudo. Aquí el matorral encubridor y agazapado. Por allá pasaría Cabrera. Por aquí dispararía Gabriel. Las pagará todas juntas, habíase dicho, y estaba dispuesto a cumplir su palabra. Algún tiempo atrás, en una armería cualquiera, adquirió la carabina, cuya posesión mantuvo ignorada para todos, oculta en la montaña, bajo unas cortezas impermeables. Y todo estaba pensado ya. No cometería torpeza alguna, nada que pudiera delatarlo. Para eso había calculado todo el proyecto hasta la saciedad. Y ahora, sentado sobre los talones, acariciando el arma, esperaba y esperaba, sin apartar la vista del recodo del camino. Había decidido matonear a Rafael Cabrera y para matonearlo estaba ahí, inconmovible como un monolito. Las pagarás todas juntas. Escondíase grande y rojo el sol de marzo. Por fin, allá al despuntar la vuelta del Cerro de los Pavones, con un fondo luminoso de celajes, apareció la silueta del otro. Gabriel miró su reloj. Eran las 6 en punto de la tarde. Cumpliría su palabra. Ya era cosa de unos segundos. Entonces empezó a oír apresuradamente sus palpitaciones y se enojó con su débil corazón. Frente a él, a 2 palmos, vio un racimo sazón de moras, arrancó unas cuantas y se las echó a la boca. Luego las escupió, porque no eran moras. Aquel había llegado al lugar elegido para matarlo. Este se puso la culata al hombro, sostuvo el resuello apuntando con toda precisión y disparó. El eco repitió el carabinazo. Aquel se llevó las manos al pecho y cayó violentamente, rodando luego por un pequeño declive donde quedó boca abajo, hundido en el polvo. Gabriel Sánchez se alegró de haberlo matado y comenzó a realizar su plan de regreso. Bajó por un despeñadero hasta la orilla del río, en cuya profundidad arrojó la carabina.
Halló luego la canoa que antes había escondido entre las brechas de la ribera y la puso a flote. Remó, remó usando toda la fortaleza de sus músculos para librarse bien pronto de tan franca cortadura. Alcanzada la ribera opuesta, abandonó la canoa a la voluntad del río y se metió en la selva. Ahora iba lento y sosegado, como si nada hubiera ocurrido. No pensaba siquiera en que lo había hecho. Eso lo dejaba para después. Un pájaro bobo lo siguió largo rato, saltando de árbol en árbol, hasta que se volvió cansado de aquel hombre sin importancia. El hombre sin importancia acabó de atravesar la selva y saltó a un campo de pasto, después al camino carretero, ancho y sabroso. Llegó a su casa regocijadamente. Nadie había. Envolvió una toma de picadura de tabaco en un recorte de papel amarillo, le dio fuego y chupándolo hasta colmar los pulmones. Nadie lo había visto. Echóse sobre una hamaca y sopló una columna de humo. Entró la noche. Fue cuando se dio a gustar la venganza a su sabor, gozándose del acierto de todo y de su dominio contra la flaca naturaleza de los nervios. Necesitó luego fortalecer su conciencia con las poderosas razones que tuvo para matar, llevando a su memoria los motivos que originaron aquel juramento. ¡Ja! Las pagarás todas juntas. Rafael Cabrera estaba ahora muerto. Él lo había querido, se lo había ganado, no faltaba más. Y así, echado boca arriba, con las manos enlazadas debajo de la nuca, estuvo largo rato desgranando una mazorca de recuerdos viejos. De pronto recordó que él solía ir por las noches, a esas horas, al comisariato del Chino Acón, donde llegaban a conversar los peones y patronos de las haciendas vecinas. La ausencia suya en el comisariato podría dar lugar a una sospecha. Por otra parte, su hermano no tardaría en llegar, sorprendiéndose seguramente de encontrarlo metido en la casa, lo cual originaría una pregunta que resolvió evitar. Era preciso considerarlo todo, hasta los más despreciables detalles, ahora y en el futuro, podrían ser una imprudencia. Entonces Gabriel comprendió que en cierto modo había perdido su libertad. Se dirigió al comisariato del Chino Acón, igual que todas las noches, a charlar un rato con los peones. Allí posiblemente se comentaba ya el asesinato de Cabrera. Gabriel debería escuchar la noticia con asombro. Quizás reprocharía indignado el crimen. Quizás agregaría luego con fingida tristeza: «Pobre señor Cabrera, no hay derecho para matar». Iba caminando a paso lento bajo la noche y entre los grillos. Resolvió desembarazarse en el camino de un fardo de cosas por pensar, pero la carga se le hizo más pesada, con una angustia que no supo por qué se le encajó encima. Perdía la serenidad conforme se acercaba al grupo de sus amigos. Tuvo la impresión de que llevaba marcado en el semblante la tremenda verdad que quería encubrir. Tuvo el temor de que sus propios ojos lo fueran a delatar. Sintió miedo de que él mismo, inesperadamente y contra su propia voluntad, fuese a contarlo todo, víctima de una turbación. Quiso arrancarse de golpe aquellas inquietudes, pero ya no pudo. Nuevos temores se le incrustaron en el cerebro. ¿Alguien vería el humo de la pólvora? ¿Alguien lo miraría bajar por el despeñadero? Arrojar la carabina al río, remar en la canoa, echarla a la deriva, atravesar la selva, cruzar el pastizal? Aquel pájaro bobo que lo siguió largo rato, ¿sería capaz de contar algo? Y se echó a reír luego. Se asustó de oírse riendo. No, nadie lo sabía. Todo fue un acierto. Era preciso matar, y ahora Rafael Cabrera es un cadáver tirado en la vuelta del Cerro de los Pavones. Miró el reloj. Eran las 8 recién pasadas, y echándose las manos en los bolsillos con aire indiferente, entró en el comisariato del Chino Acón. El comisariato del Chino Acón estaba lleno de gente.
Gabriel saludó a los muchachos, rozando con sus dedos el ala del sombrero, y se fue a sentar en un ángulo de la tienda sobre unos cajones con mercaderías. Encendió un cigarrillo y al levantar la vista notó que varios peones lo miraban con marcada insistencia. Un hervor de sangre le corrió atropelladamente todo el cuerpo. Observó que entre todos los peones se había hecho un silencio lleno de crueldad. A las miradas de aquellos se unieron las de otros y otros y otros más. Tembló, se le helaron las manos y comenzó a sudar. Algunos hombres comentaron algo en voz baja mientras lo miraban de soslayo con aire misterioso. Después, pues nada, se oía el silencio. Gabriel creyó necesario sonreír. Fue una sonrisa dolorosa, estrujada por el miedo. Notó que le temblaban los ángulos de la boca. Se dio cuenta de que no tenía fuerzas para hablar ni para moverse, que no tenía valor ni siquiera para quedarse allí mismo inmóvil. El jefe político acababa de entrar y Gabriel Sánchez pudo oír que 2 o 3 veces le decían sucesivamente: «A usted le toca decírselo». El jefe político se adelantó con paso lento en dirección a Gabriel, seguido de algunos hombres. En aquel momento Gabriel reaccionó. Lo negaría todo. Además, nadie podría probarle nada porque no hubo error alguno. Estaba seguro. Levantó la cabeza y se llenó de magnificencia. «Gabriel», dijo el jefe político, «venga usted conmigo». Y ya fuera del comisariato, con voz piadosa: «Hará poco más o menos 2 horas matonearon a su hermano en la vuelta del Cerro de los Pavones». Muy bien, amigos, ese es el tremendo cuento de Carlos Salazar Herrera. Un matoneado. Caramba, caramba. ¿Por dónde comenzar?, hubiera dicho Roland Barthes, en un texto tan lleno de aciertos, tan lleno de virtudes, de trouvailles, dirían los franceses, de hallazgos lingüísticos y narrativos maravillosos, cada uno más lindo que el otro. Vean cómo comienza el cuento. Una vez más, como todos los que hemos leído hasta ahora, son cuentos de ataca, son cuentos que le brincan a uno al pescuezo desde el principio y lo enganchan. Son cuentos con zarpazo de felino. No hay introducción, no hay prolegómeno, no hay una breve reflexión sobre esto o un párrafo de corte vagamente ensayístico que prepare la acción. Nada. Don Carlos Salazar Herrera va directo a la acción. Ya nada tenía que pensar. Todo estaba pensado ya. Atención con la obsesividad con que el personaje se repite a sí mismo. Esa frase, esa noción. Ya nada tenía que pensar. Todo estaba pensado ya. Es una frase que constituye un enorme arco porque comienza con ya. Ya nada tenía que pensar. Todo estaba pensado ya. Son 2 frases, comienza una con ya y la otra termina con ya. Entonces constituye un gran arco. Eran las 5:30 de la tarde. ¿A qué nos recuerda? ¿A qué nos recuerda ese eran las 5:30 de la tarde? ¿A qué obra poética canónica, monumental, extraordinaria, nos remite eso? Eran las 5:30 de la tarde. Pues al gran Federico García Lorca, ¿verdad? Y su famoso llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, ¿verdad? A la acogida, a la primera parte. Recuerden que el poema tiene varias partes. Que la mayoría, la mitad de sus versos eran las 5:30 de la tarde. Eso es un ritornelo, es un refrán, lo que se llama así, un refrán, un ritornelo. Un estribillo, por así decirlo. De eso digamos que es una pequeña alusión intertextual, un guiño de ojos que le hace don Carlos Salazar Herrera al gran poeta andaluz Federico García Lorca, perdón, estaba confundiendo ya don Gabriel García Márquez con don Federico García Lorca. Muy bien, entonces tenemos a Gabriel Sánchez. Curiosamente, tiene nombre de arcángel, irónico, porque es un ángel de la muerte, no es un arcángel, es un ángel de la muerte.
como es el que va a matar también, Rafael Cabrera, tiene nombre de ángel, ¿verdad? Entonces está Gabriel escondido en el matorral, diríase que la jungla, que la espesura, que la maleza es su cómplice, que la maleza lo protege, le brindó cortezas impermeables para ocultar a huir la carabina, le brindó un espacio seguro desde el cual atisbar a lo lejos la cuesta del Cerro de los Pavones, le brindó, ¿verdad? Camuflaje, ¿verdad? Y, y cómo juega don Carlos Salazar Herrera, ¿verdad? Cómo hace ping-pong con los adverbios. Allá el camino solitario confianzudo, aquí el matorral encubridor y agazapado, por allá pasaría Cabrera, por aquí dispararía Gabriel. Si esto fuese llevado al cine, tendríamos un caso clásico de lo que se llama una secuencia paralela. Y de nuevo, quisiera ser director de cine para poder llevar esto al cine. Sería uno de mis sueños de mi vida. Una secuencia paralela es, bueno, en realidad dos secuencias paralelas en las que por un lado vemos una serie de planos de una parte de la acción y de pronto vemos otra serie de planos de otra acción que está sucediendo simultáneamente. A ver, en los antiguos westerns, en las antiguas películas de indios, un caso típico de secuencia paralela era cuando veíamos por un lado el plano de los soldados que iban al ataque tocando sus trompetas con sus pistolas, sus rifles, y por el otro lado los indios que venían, y de nuevo, bueno, llegamos a la secuencia primera, la toma de los soldados, luego secuencia segunda, otro plano de los indios, y así iba el director jugando ping-pong entre las dos secuencias de planos. Son dos secuencias de planos y secuencias paralelas. Esto es lo que nos propone aquí, de una manera muy cinematográfica, don Carlos Salazar Herrera. Las pagarás todas juntas, dice Gabriel. Y no puede uno menos que preguntarse, ¿verdad? El cuento nos deja con la curiosidad, ¿qué magnitud de agravio le habría hecho Rafael a Gabriel para merecer la muerte? ¡Qué magnitud! Echa uno la mente a soñar, ¿será que yo no sé, le habrá quitado a la esposa? ¿Le habrá violado a una hija o matado a un hijo quizás? Mediante algún subterfugio legal le habrá quitado una parcela de tierra? ¿Habría echado a correr alguna calumnia o difamación terrible que enlodara su nombre? ¿Le habría robado algo? ¿Instrumentos de trabajo que para él eran fundamentales? No lo sabemos, no tenemos la menor idea. No lo sabemos y no puede uno menos que preguntarse qué suscitó ese odio tan visceral, ¿verdad? Entonces, muy bien, ahí está ahora nuestro amigo Gabriel acariciando el arma, una relación más erótica con la carabina, de cuclillas entre las matas, acariciando el arma como para tranquilizarse a sí mismo y viendo en lontananza y repitiéndose una y otra vez, todo estaba pensado. Nada podía fallar, todo estaba pensado. Esto tendría que ser perfecto, esto sería perfecto. Las pagarás todas juntas. Hay una serie de leitmotivs, una serie de ideas con las que Gabriel alimenta su conciencia de asesino, ¿verdad? Para darse a sí mismo confianza, para autopersuadirse de que el plan era perfecto y que el crimen no tenía fisura alguna. De pronto, en medio de este mundo tan curioso, esta situación, con un personaje que atisba, acecha cual una fiera en medio de la maleza y otro que va a pasar expuesto en una colina, de pronto, don Carlos Salazar Herrera deja caer del cielo esta frase: escondíase grande y rojo el sol de marzo. Esto es muy típico de Carlos Salazar Herrera y de la vena riquísimamente poética que tienen estos cuentos. Los cuentos de Salazar Herrera son en gran medida poesía. Tienen un coeficiente poético espectacular, de una riqueza y de una belleza extraordinaria.
arrancados generalmente a nuestra naturaleza, al paisaje. Atención, cuentos de angustias y paisajes. El paisaje es constitutivo del cuento. En todos estos cuentos el paisaje, el entorno físico, juega un papel protagónico. El paisaje siempre es protagonista junto con los seres humanos que lo habitan del drama que el cuento desarrolla. Estos cuentos pareciesen pintados o filmados, si quieren. Son tan plásticos, son tan visuales, evocan imágenes tan potentes, tan nítidas en nuestras mentes, y es porque están como escritos pero dibujados al mismo tiempo. Bueno, es que piensen un momento en esto, amigos, aunque sea una pequeña digresión. ¿La escritura no es acaso una forma de dibujo? ¿Y el dibujo no es acaso una forma de escritura? ¿El dibujo no vendría siendo una escritura que se volvió loca, una caligrafía? Caligrafía de calos, bello, grafía, dibujo, un dibujo bello, caligrafía, un dibujo bello. El dibujo no sería una especie de caligrafía que se desvió de la L, la M, la Ñ, la O, P, Q, y de pronto se volvió loca y empezó a dibujar toda suerte de contornos, perfiles, formas, sin morir nunca. Como decía Cocteau, la línea nunca debe morir, hay que impedir que la línea muera, que se prolongue siempre en el dibujo. Entonces Jean Cocteau consideraba, y él lo decía, que cuando él escribía sentía que estaba dibujando, que su caligrafía era dibujo, y que cuando estaba escribiendo, cuando estaba pintando, dibujando, porque Cocteau más que pintor era dibujante, aunque también fue pintor, él sentía que estaba escribiendo. Entonces vean qué cosa más curiosa. Si alguna vez, si no se les había ocurrido pensarlo nunca, bueno, cuando nosotros aprendíamos las letras del alfabeto en nuestro cuadernito de caligrafía, ya todos sabíamos que la E era como el humito del tren y la dibujábamos no pensando en la letra E, sino en la imagen del humito del tren. Éramos más dibujantes que calígrafos. Es muy divertido, ya eso no existe, todo eso ha cambiado, ahora tenemos computadoras con botones y las letras salen hechas y todo eso ha cambiado. Pero en aquella época de nuestras infancias, el dibujo y la escritura eran consustanciales. Una era parte del otro, uno era como una ampliación del otro. El dibujo era una caligrafía que se hubiese vuelto loca y hubiera empezado a engendrar formas de montañas y soles y árboles y casas y mamá y papá y el perro de la casa, todo lo que uno dibujaba en aquella época, o monstruos o lo que uno dibujase, ¿verdad? Todos estos cuentos son cuentos policromáticos, son cuentos visuales, dibujados, pintados, sí, polícromos, multicolores texturados además. Si fueran un lienzo tendrían texturas diferentes, paletadas de pintura de grosor y de aspereza diferentes. Son tan plásticos, es a lo que me refiero. Y bueno, ¿de qué nos vamos a sorprender si su creador era un artista plástico, verdad? Bueno, pues sucede que de pronto, don Carlos Salazar Herrera inserta este aparentemente arbitrario, inútil, pequeña digresión. Frente a Gabriel, a 2 palmos, vio un racimo sazón de moras. Arrancó unas cuantas y se las echó a la boca. Luego las escupió, porque no eran moras. Atención, amigos, mucha atención porque esto se ve constantemente en los cuentos de Carlos Salazar Herrera. Es esa consustancialidad de que hablaba entre el personaje y la naturaleza. Con ese error de coger las moras y descubrir que eran otra cosa y las escupe con asco, con ese error es como si la selva, como si la naturaleza le estuviera diciendo: te vas a equivocar, ten cuidado, te vas a equivocar, vas a matar al hombre equivocado. Igual creíste que nosotros éramos moras, pero no éramos moras. Igual te va a fallar la vista. Estás por cometer un error monumental. Y es como si la jungla misma se lo dijese.
¿Se dan cuenta de lo hermoso que es este recurso? T.S. Eliot, el gran poeta de lengua inglesa, llamaba este recurso correlato de objeto, un correlato de objeto. Un correlato, ¿por qué es? Bueno, porque este relatito de las moras que no eran moras, en primera instancia parece inocuo y parece que sobra en el cuento. Y uno se dice, qué raro. ¿Para qué don Carlos Salazar Herrera me da esta extraña información botánica en cuanto al error de Gabriel al tomar las moras? No es arbitrario ni es innecesario. Tiene una enorme importancia estratégica. Prefigura, anuncia, oracularmente anuncia el error terrible que está por cometer Gabriel. Es un correlato de objeto, un correlato, un relatito que va pegado paralelo, simultáneo al gran relato, que es el relato del asesinato, ¿verdad? Es cuando uno hace que las cosas cuenten, para que los personajes no tengan que hablar tanto. A ver, improvisemos un ejemplo de lo que sería un correlato de objeto. A ver, por ejemplo, si en una escena de un cuento, una mujer viene a enterrar a su marido en el cementerio. Bueno, el momento es dolorosísimo, es terrible, está lleno de patetismo. Luego la gente se dispersa y la viuda sale sola del cementerio. El escritor tiene dos opciones. O se pone a describir qué sentía la viuda dentro, iba atribulada, iba deshecha de dolor, de melancolía, abrumada por los recuerdos, fuera de sí, casi en un estado alterado de la conciencia, cabizbaja, las lágrimas brotaban en raudales, y por eso es una posibilidad. Esa es una posibilidad, concentrarse en la viuda. Pero a ver, si el escritor es mejor que eso que les acabo de proponer, que es muy convencional y muy chillón, muy vulgar, si es un buen escritor, él podría hacer que el paisaje diga, que el paisaje hable por la viuda. Y entonces diría, el viento gélido ululaba en medio de las tumbas. Ya el sol se moría rojizo, coagulando en el horizonte, una especie de enorme orgía de sangre. Las hojas de la noche del otoño, arremolinadas por el viento, giraban sobre las lápidas grises y ocres de aquella enorme necrópolis. La soledad del cementerio era atroz, los cipreses montaban guardia alrededor de las tumbas y la sensación de soledad era cada vez más opresiva. Si el autor hace eso que acabo de hacer yo, sin mucha inspiración, perdón, me estoy inventando aquí el ejemplo para que lo entiendan, amigos, qué significa correlato de objeto. Aquí yo me inventé un correlatito, un cuentito aparte, paralelo al de la viuda, para dar una impresión del dolor que lleva la viuda en su alma, pero no hablando de la viuda y que no sea la viuda la que lo formule y la que lo diga, que lo digan los objetos en torno a ella, que lo diga el paisaje, que lo diga todo lo que la rodea, ¿verdad? Si el viento frío se convertirá en su voz, el sol del crepúsculo, cuajado en sangre, se convertirá en una metáfora de la enorme herida que lleva en su corazón sangrante, una hemorragia incoercible. Entonces yo dejo que las cosas hablen por los personajes. Bueno, en este caso, Carlos Salazar Herrera hace que estas moras, que no eran moras, este error de tipo, ¿verdad?, botánico de Gabriel, hace que estas moras sean un correlato de objeto. Es un cuentito en el que la naturaleza nos advierte al lector atento, al lector distraído, todo se le va, así que tenemos que estar muy atentos. Aquí esto hay que leerlo con ojos de Sherlock Holmes, ¿verdad? Y atentos a las metodologías, porque en este cuento, y por eso es una obra maestra, no hay nada que sea arbitrario, nada que sea contingente, nada que sea adventicio. Todo está concertado, todo está calculado, todo está orquestado con esmero infinito,
del gran creador que era Carlos Salazar Herrera. Entonces, ese correlato es muy importante, el de las moras. Prefigura, anuncia, repito, oracularmente, que está por cometer un tremendo error el protagonista. Muy bien, mata al pobre de... Bueno, aquí don Carlos Salazar Herrera se topa con un problema de tipo narrativo. No puede decirnos que mató a Rafael Cabrera porque no mató en realidad a Rafael Cabrera. No mató al hermano. Entonces, don Carlos Salazar Herrera acude simplemente a los pronombres, ¿verdad? Entonces dice, aquel había llegado al lugar elegido para matarlo, aquel. No nos dice Rafael Cabrera porque no es cierto, no es Rafael Cabrera, no nos puede mentir. Ahí estamos hablando de Gabriel, se puso la carabina al hombro. Ese, que ahora sabemos era el hermano, pero él no nos puede decir porque arruina el cuento, ¿verdad? Que él se llevó las manos al pecho y cayó violentamente, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante como él, por respeto al lector y por respeto a la verdad, tiene que usar pronombres para no hablar de Rafael Cabrera, no se estaría engañando porque no pasaba ahí Rafael Cabrera, pero tampoco podía decirnos que era el hermano de Gabriel porque nos arruina el final del cuento, ¿verdad? Recuerden, amigos, lo que decía Cortázar. Lo he dicho muchas veces, decía, las novelas nos ganan por puntos, por decisión. Los cuentos, en cambio, nos ganan por nocaut. Una novela no lo noquea a uno. Uno vive mucho tiempo con una novela. Si uno lee Los Hermanos Karamazov, uno los lee, uno dura un mes, 2, 3, 6 meses, 2 años leyéndolos quizás. Y uno se hace amigo de los personajes y aprende a amar al indecente, disoluto, borrachín y podrido viejo de Fyodor Karamazov. Porque lo termina amando porque Dostoyevsky lo hace simpaticón. Lo trata con misericordia, lo hace simpaticón. Uno aprende a amar al iracundo Misha Karamazov. Uno aprende a amar al arcangélico Alyosha Karamazov. Uno aprende a amar al pensador, al cogitante, al filósofo Iván Karamazov. Vive tanto con ellos que terminan haciéndose amigos de uno. Y uno incluso ve con angustia cuando se está acabando el libro y uno se dice, ¿qué hago yo? Hijo de Dios, ya se me está acabando este mundo. ¿Qué hago? ¿Qué hago sin mis queridos amigos? Ya me faltan solo 20 páginas. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ustedes, yo he vivido esa angustia muchas veces, sobre todo con novelas largas que me obligan a coexistir con ellas durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, pues claro, las novelas nos ganan por acumulación de puntos a través de un largo segmento de nuestras vidas, ¿verdad? Pero lo que decía Cortázar es que los cuentos, por el contrario, no nos ganan por puntos en tarjeta, tienen que ganarnos por nocaut. Tiene que haber una punchline, lo que los gringuitos llamarían una punchline, es decir, una revelación final, fulminante, taxativa, terrible, ojalá imprevista, ¿verdad? No, que no sea previsible, algo que nos tire de la silla, que nos haga brincar, que nos deje con la boca abierta, que nos diga, uy, hijo de Dios, algo que no pensábamos, algo insólito. Eso decía Julio Cortázar. Los cuentos tienen que ganarnos por nocaut. Casi todos, no todos, atención, no todos, pero casi todos los cuentos de Angustias y Paisajes ganan por nocaut. Y tampoco tenemos que tomar la doctrina de Cortázar como si fuera santa palabra. La mayoría, vasta mayoría de los cuentos del gran Anton Chekhov, que ya estudiamos en un capítulo anterior de este programa, no nos ganan por nocaut. No son cuentos que nos ganen por nocaut. Acuérdense de La Tristeza, que leímos de Chekhov. Ese no gana por nocaut. No hay ninguna revelación final que nos tire de la butaca. No. Pero bueno, es cierto que muchos cuentos funcionan de esa manera, poniéndonos un tremendo electroshock al final, ¿verdad? Y haciéndonos pegar un brinco.
Muy bien, después de asesinar a Gabriel viene el descenso a los infiernos, de haber asesinado a Rafael, perdón, viene el descenso a los infiernos de Gabriel Sánchez. Tiene que colgarse por un despeñadero, bajar al fondo del río, tirar el fusil al agua, coger la canoa, remar hasta la otra orilla, volver a subir el farallón de pura jungla, salir a un enorme pastizal abierto, ya por fin campo abierto, y llegar al que llama el sabroso camino carretero. Muy bien, ya estaba, digamos, a salvo. A salvo, quizás a excepción de ese curioso pájaro bobo. ¿Saben ustedes lo que es un pájaro bobo? Los habrán visto. Son muy frecuentes en Costa Rica. No sé por qué los llaman pájaros bobos. Son pajaritos muy lindos. Son como azulitos con amarillo a menudo. Azulitos con amarillo. Y se caracterizan porque no hacen nidos, sino que hacen como huequitos en las paredes de tierra de las montañas, o en los acantilados, o en los farallones, hacen huequitos, más bien como si fuesen topos o animalitos terrestres, y en el fondo de esos huequitos se instalan, no hacen nido. Son simpáticos y en efecto suelen seguirlo a uno. Son pajarillos curiosos, no son el tipo de pajarillos que se asustan cuando lo ven a uno. Pues sí, se corren y vuelan, pero al rato regresan y lo siguen a uno y van como, ¿verdad? Son entrometidos, son deliciosamente entrometidos, son metiches. Por eso lo escoge Carlos Salazar Herrera, ¿verdad? Porque podía crear la alucinada impresión en un casi demencial Gabriel de que aquel pájaro era una especie de espía o que lo delató o alguna cosa. Bueno, llega a la casa, primero se hace un puro, hace algunas columnas de humo, pero de pronto se da cuenta de una cosa fundamental. Tiene que estar esa noche, debería hacerse presente esa noche en el comisariato del Chinoacón, porque llega todos los días, porque no tardaría de llegar su hermano al comisariato del Chinoacón y le sorprendería, le extrañaría a la gente no verlo ahí. Sería crear una sospecha. Entonces tiene que ir al comisariato del Chinoacón, aunque no quiere. Y entonces don Carlos Salazar Herrera nos suelta esta frase fundamental. Entonces Gabriel comprendió que en cierto modo había perdido su libertad. Sí, claro que sí, claro que sí. Perdió su libertad. Perdió su libertad. En lo sucesivo en la vida tendrá que andar con pies de plomo y tener mucho cuidado para no cometer una autodelación. Esas cosas en las que uno se autodelata por error, como el viejo loco monomaniático del Corazón de la Torre de Edgar Allan Poe, que se vende así y nos entrega a la justicia en un ataque de locura, ¿verdad? Bueno, como Rodion Raskolnikov, el personaje de Crimen y Castigo, se autodelata, se entrega a las autoridades, lo hace por cuenta propia. Lo que más al principio no querían ni detenerlo porque nadie creía que era el culpable del asesinato de la vieja usurera en San Petersburgo, pero él se entrega, ¿verdad? Entonces, Gabriel tiene que cuidarse de ese demonio ángel, de la autodelación, de esa sensación de culpa que puede motivarlo a uno a querer expiar su falta y tal vez delatarse. Muy bien, entonces llega al comisariato del Chinoacón. Así ahora sí, amigos, ¿qué es un comisariato? ¿Qué era un comisariato? Porque ya casi no los hay. Yo vi algunos todavía, vi como 2. ¿Qué era el comisariato en tiempos de las grandes fincas cafetaleras, haciendas cafetaleras de todo el Valle Central, de Curridabat, del bosque húmedo de altura, de todos esos grandes terrenos de café en nuestro país? El comisariato era muchas cosas, amigos. El comisariato era, en primer lugar, y esto es muy importante, era el único espacio social, el punto de convergencia, el punto de reunión de la peonada, de todos los peones que trabajaban en la hacienda. Se reunían ahí en la noche a jugar. ¿Qué jugaban? No jugaban ajedrez, no eran Karpov y Kasparov, no. Estamos hablando de gente muy rústica. Jugaban cartas, jugaban naipe y apostaban cualquier cosilla, ¿verdad? Tocaban música, tocaban la armónica,
unos, y otros tocaban guitarra, lógicamente, y algunos tocaban dulzaina, pero no se engañen, no se enreden, amigos. En este contexto de los comisariatos, la dulzaina no es lo que ustedes están creyendo. La dulzaina era un instrumento, es todavía un instrumento muy parecido como al oboe, pero con una campana un poco más ancha que se abre hacia abajo por donde sale el sonido, pero es parecido al oboe. Es que nosotros tenemos la idea que dulzaina es como una armónica, no. La armónica es radicalmente otro tipo de instrumento. Y la guitarra ya sabemos, y la dulzaina la tocaban también los peones. Entonces era el lugar para llegar a departir, a hablar, a tomar guaro, por ejemplo, por supuesto, a fumar abundantemente, a apostar, a contarse chistes o chismes o lo que fuese. La paga que se le daba a los peones era siempre en el comisariato. Ahí se les entregaba su sueldito con sus billetes. Tome usted, tome usted, tome usted el mandamás. Atención al término mandamás, el capataz, el mandamás. Había una estructura jerárquica entre los peones, ¿verdad? Había una jerarquía muy clara. Estaba el mandamás. Por debajo del mandamás estaban los que llamaban los orilleros. Los orilleros eran los campesinos que en las eras de café, en las hileras de café, se encargaban del trabajo más delicado y más complejo de hacer las orillas del terreno, las que quedaban entre la última era de café y la verja de alambre de púas o de madera o de lo que fuese, ¿verdad? Esa orilla era la que había que limpiar y hacerle un cierto declive para que no se anegaran las aguas. Era la que requería más ciencia y más habilidad. Entonces el orillero era un campesino de un rango relativamente importante. En el fondo de la cadena trófica, diríamos, o de la cadena social, estaba el que cortaba en las eras internas del cafetal, no las orillas, sino las internas. Y ese era simplemente llamado un palero. Ese era un palero. Entonces está el palero, el orillero y luego, por supuesto, el mandamás que vigilaba el accionar coordinado de los demás peones, de los demás campesinos. Entonces, bueno, a todos ellos les pagaba el mandamás, les pagaban en la comisariato. En el comisariato había siempre cigarros, por supuesto, tabaco para doblar y fumar, había cerillos, había tuquitos de candela, cebo, había insecticidas, había mucho guaro. Mucho, pero mucho guaro. Había insecticidas, como les decía. Al comisariato llegaba, por ejemplo, todo lo que era correspondencia en la hacienda. Ellos no tenían que ir al pueblo, Dios sabe cuántos cientos de kilómetros, a recoger su correspondencia. No, les llegaba directamente al comisariato. Ahí retiraban sus cartas, las cartitas que le mandaban su familia o su gente, etcétera. Entonces el comisariato era farmacia. Se vendían lociones, jarabes, pastillas para el dolor, grajeas, qué sé yo, purgantes, todo tipo de cosas. Era una cornucopia, era un cuerno de la abundancia, era un bazar el comisariato. Había de todo lo que hemos mencionado. Era medio farmacia, medio oficina de correos, medio club social, medio club musical, medio, qué sé yo, rincón para tomar guaro, rincón para venir a pasar las noches, ¿verdad? Era muy importante el comisariato, es un espacio social que hemos perdido. Yo todavía, chiquitillo aquí en San Francisco de los Ríos, donde hoy mismo estoy comentando para ustedes este maravilloso cuento, conocí en una parte de una finca en Cafetalada que había aquí hacia el sur, un comisariato. Y tenía ese nombre, el comisariato, por supuesto, y ahí veía yo ese tipo de fauna humana y ese tipo de cosas, de artículos que se vendían, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el comisariato era todo, era farmacia, era pulpería, era cantina, era el lugar de juegos, era el lugar para solazarse, de todo era el comisariato. Era inconcebible la vida en una finca
en una hacienda sin un comisariato. Entonces, magnífico que Carlos Salazar Herrera elige ese lugar, ese último escenario tan operático, tan tremendo para el desarrollo, ¿verdad? Para el desenlace del cuento. Bueno, él desde que va llegando al comisariato empieza a perder el control sobre sí mismo, siente que le hierve la sangre, siente que le pesan los pies, siente que lleva en la cara marcado sobre la frente, soy un asesino, se tiene miedo a sí mismo, desconfía de su propia capacidad de ocultar el crimen, llega, se sienta sobre ni siquiera en una silla con otros compañeros, sino solitariamente sobre unas cajas de mercadería que estaban ahí acumuladas en algún rincón del comisariato. El hervor de sangre que él recorre, maravillosa palabra de don Carlos Salazar Herrera, hervor. Hervor es una palabra tan potente, ¿verdad? Como fervor, tiene la misma raíz latina, fervor, hervor. La sangre cuando hierve, ¿verdad? Que sentía que se le acumulaba en las sienes, le palpitaban las sienes. Y dice una frase magistral de Carlos Salazar Herrera, dice, se oía el silencio. Imagínense ustedes, ya hubiera sido un lugar común, y esto no es lo propio del genio que él era, decir, se oía volar una mosca, o se le oía volar un mosquito, eso es lo que nosotros decimos normalmente, pero no, él, siendo el gran poeta que es, el gran poeta de la prosa que es, dice, se oía el silencio, lo cual parece un oxímoron, parece una antinomia, digamos, una contradicción en los términos. Si el silencio se oye, ya no es silencio, o me equivoco. Yo de chiquillo hacía experimentos, siempre me intrigó eso, y de chiquillo, pero muy chiquillo, 4 o 5 años, yo juraba que yo era capaz de oír el silencio. Tenía un cierto pitidito sostenido, así como un pitidito como de canto de grillo, decía yo. Ya no alimento esas fantasías porque ya crecí, ya soy viejo y ya me convertí en lo que Saint-Exupéry en el Principito llamaría une grande personne sérieuse, una gran persona seria. Ya no tengo magia para pensar en esos términos. Pero el escritor debe ser niño siempre, el artista, el creador. Como decía Baudelaire, el genio es saber despertar en uno el niño cada vez que va a crear. Es decir, el que crea es el niño dentro de uno, no tanto el adulto. Así que se oye el silencio. Gabriel intenta sonreír, le sale un rictus de mueca que pretende ser una sonrisa, pero no. Oye cuando le dicen al jefe político, a usted le toca decírselo. Imagínense el estado de aquel hombre que estaba seguro de que nada había fallado, de que el crimen era perfecto. Se había trazado lo que llaman los criminólogos un iter criminis. Iter de itinerario, iter, ¿verdad? Bajar al peñasco, dejar la canoa, esconder el rifle para matar, volver a bajar al peñasco, coger la canoa, volver a subir, salir a la pradera, el itinerario, el iter criminis estaba perfectamente pensado, la forma de fuga, el ocultamiento de los instrumentos que se usaron para matar, ¿verdad? Del arma, y sin embargo, de pronto resulta que viene hacia él el jefe político. Y por supuesto, Gabriel reaccionó. Y esta gran frase de nuevo, levantó la cabeza y se llenó de magnificencia. Así se paró con el mentón en alto, con orgullo, con altivez, listo a negarlo todo, preparado a negarlo todo, como un guerrero, ¿verdad? Listo ya para que lo atacaran, para negarlo. Llenó de magnificencia hasta que brillaba, ¿verdad? Como si tuviera un aura particular ya del animal atrapado que se prepara para defenderse. Pero resulta, amigos, que lo que le dicen es, hará poco más o menos 2 horas, mataron a su hermano en la vuelta del Cerro de los Pavones. Y es tan magistral el cuento de Carlos Salazar Herrera que incluso usa una palabra tan sonora
tan sonora, tan sinfónica. Podría ser un final de Beethoven, un final beethoveniano, ¿verdad? En la vuelta del Cerro de los pavones, para que sea más lapidaria, más tremendista, más terrible esa sonoridad. Es que no hubiera sido lo mismo, que hubiera sido, encontraron a su hermano muerto en el jardín del cura párroco de la iglesia de Santa Rita. Eso no tiene resonancia, eso no tiene potencia. Estoy hablando de potencia eufónica, de potencia del fonema, de potencia de la música del texto. De eso estoy hablando. La potencia de las palabras mismas. Hay palabras que son sinfónicas, hay palabras que son música de cámara, hay palabras que son un solo instrumento, hay palabras que son un solo de flauta, hay palabras que son como el arpa, hay palabras que son como un tutti fortísimo, sinfónico, y este lo es. El Cerro de los Pavones. Cierra el cuento con un fortísimo, con un acorde fortísimo. Y este es, amigos, el cuento, un matoneado de Carlos Salazar Herrera. Una obra absolutamente extraordinaria, absolutamente extraordinaria. Qué potencia de creador, qué imaginación, qué nocaute el que nos asesta, ¿verdad? Porque indudablemente que nos noquea. Uno no ve venir ese final, a menos que ya le hayan contado el cuento y ya conozca, etcétera, etcétera. Nadie ve venir esa final. You don't see it coming, como dicen los americanos. No lo ve uno venir, no lo ve cuando se le viene encima. Pero bueno, sí, ahí se le viene a uno encima. Y es terrible, y lo deja uno fulminado y paralizado. Y como siempre, la imaginación se dispara. Aquí el texto queda abierto. ¿Qué va a hacer Gabriel? ¿Qué va a hacer Gabriel después de esto? ¿Se va a suicidar por remordimiento? ¿Mató a su hermano? ¿Reprodujo el mítico ancestral, llamemos mi tema de Abel y Caín? Por eso esto termina siendo una historia de tipo Abel y Caín, una historia de hermano que mata a hermano. Se relaciona con la estructura mítica de Caín y Abel. El hermano que mata al hermano es un mitema. Es decir, un mitema es una parte de la mitología, es un tropos, es un lugar común, es un hecho recurrente en diversas historias mitológicas. Es el hecho de que el hermano mate al hermano. Entonces es un mitema inmemorial, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Gabriel ahora? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir de la finca? ¿Va a buscar? ¿Se va a entregar a la policía y confesar que él fue culpable en su necesidad de castigo, de expiación, de absolución posterior? ¿Callará todo? ¿Seguirá el resto de su vida amargado con aquel dolor infinito de que mató al hermano? Y lo peor de todo, Rafael Cabrera va a seguir vivo, burlándose de él y haciéndole afrentas y martirizándolo y mortificándolo, porque no lo mató. Ahí va a seguir su bête noire, su fantasma, ahí va a seguir su demonio. Y además él ahora arrastrando esa culpa terrible de haber matado a su hermano. ¿Qué va a hacer de él? ¿Se volverá loco? ¿Terminará en un asilo? ¿Se hará alcohólico? De pronto sí. Se convierte en un born again Christian y se hace un cristiano devotísimo y qué sé yo, no sé qué puede hacer nuestro querido amigo. No sabemos que tenga una esposa, no sabemos que tenga hijos, todo apunta a que es un hombre solo. Tendrá que volver solo a su casa esa noche sabiendo que ya no tiene hermano, que él lo mató, que asesinó a su pobre hermano, que rodó sobre la cuesta del Cerro de los Pavones hasta quedar con la cara hundida entre el polvazal al pie de la cuesta. ¿Qué va a hacer de él? Sí, no tiene esposa, no tiene hijos, ya no tiene hermano, su peor enemigo sigue vivo. ¿Cómo va él a gestionar toda esta carga de dolor ahora, después del terrible error que cometió? Bueno, no lo sabemos, amigos.
No lo sabemos y se vale especular, se vale imaginar, pero en este caso todas las hipótesis serán puramente conjeturales. Porque don Carlos Salazar Herrera no quiso, e hizo bien, no quiso meterse en lo que sea el futuro de Gabriel. El cuento termina con la revelación de su tremenda equivocación. Creyó que eran moras y no eran moras, ¿verdad? Y por eso nos deja el cuento con una sensación de sinsabor, de apabullamiento, de aplastamiento, pero eso es justamente lo que produce esta perfectamente calibrada, perfectamente lubricada máquina de la narración que es este cuento de Carlos Salazar Herrera. Es como una máquina, todo está calibrado, todo está medido y calculado para producir ese gran efecto final. Todo conduce hacia ese efecto final. Todos los detalles preparan acumulativamente, es un build-up de energía hacia esa última terrible explosión, ¿verdad? Y a nosotros nos toca pues quedarnos maravillados ante la magia del autor, ante sus dones prodigiosos de narrador. Eso es lo que se llama saber contar un cuento. Eso es lo que se llama saber contar un cuento. Y amigos, los dejo por hoy, para que puedan ahora saborear el cuento y revisitarlo si quieren, leerlo, buscarlo, leerlo ahora ustedes, ya sin que yo los esté estorbando con mis sugerencias o mis observaciones, que contribuyen, yo sé, en algunos aspectos, iluminan en algunos aspectos el cuento, pero también quizás les imponen a ustedes algunos puntos de vista. Siéntase siempre libres de discrepar de mí, libres, porque con seguridad tendrán razón ustedes. Y yo también, como decía Borges, la razón o la tenemos todos o no la tiene nadie. En última instancia, toda obra literaria es un texto abierto. Aún las que no se proponen como textos abiertos tienen algo de inevitable apertura, que es producto de la polisemia del lenguaje, de la anfibología, de lo ambiguo de la prosa, de esa incertidumbre que con frecuencia el autor trata deliberadamente de crear. Esa es entonces la lectura de hoy, amigos. Espero que la hayan disfrutado infinitamente y nos volvemos a hablar con más bella literatura mañana. Un fuerte abrazo para todos.